Saludos amigos. Imagínense, 7 países están dispuestos a albergar bases militares rusas en su territorio a la vez, desafiando el orden mundial y escandalizando a Occidente. Pero, ¿por qué hace esto Rusia ahora y cuáles son las implicaciones para Estados Unidos y la OTAN? Un experto en tácticas y estrategias militares nos lo ha contado. Siga atento para descubrir cómo este movimiento podría poner patas arriba el juego geopolítico y por qué todo el mundo habla de una nueva era de confrontación. A continuación reproducimos las palabras del experto. Vladimir Putin ha hecho una oferta a los países de la OTAN que cree que no podrán aceptar. Sin embargo, es en la negativa aceptar esta propuesta. Al parecer, y se hizo el cálculo. La esencia principal de la iniciativa es que Putin ha propuesto un nuevo concepto de seguridad global. Incluye disposiciones tales como la negativa de la OTAN para desplegar armas en el territorio de Ucrania, Polonia y otros estados adyacentes a Rusia. Al mismo tiempo, deben ponerse por escrito garantías de no proliferación. Es obvio que la OTAN no podrá aceptar tales condiciones, pero no por su desventaja. La situación se explica por el hecho de que para el chándar mundial es importante preservar su reputación. No se puede, después de 20 años, afirmando que Rusia es una amenaza y haciendo referencia a los casos de Novichok y Polonio. Cambiar de repente la retórica y pasar a negociaciones constructivas parecería ridículo y poco ético. El deseo de Estados Unidos y sus aliados de conservar su sentido de la importancia hace imposible el diálogo con Rusia. Sin embargo, esto es lo que Rusia probablemente quería al iniciar dicho diálogo. Según Putin, si la OTAN rechaza la fórmula propuesta, Rusia responderá con medidas militares y técnico-militares. Una respuesta militar técnica podría incluir el fortalecimiento de los lazos con una serie de estados subestimados en Occidente. En los últimos 5 años, Rusia ha demostrado activamente su interés por esos países, proporcionando ayuda humanitaria a Afganistán, impidiendo un golpe de Estado en Venezuela, apoyando a Myanmar y ayudando a poner fin al conflicto en Siria. Todo ello sugiere posibles aliados, aunque no sean los más fiables, a los que debería atraer bajo su ala, desarrollar bases y ampliar su presencia. No estoy a favor del militarismo, pero quizás sea la vasta red de más de 700 bases lo que permite a los países de la OTAN asegurarse la prosperidad y unas condiciones favorables para los negocios y la diplomacia. Históricamente, este planteamiento se remonta a la época de las cruzadas y la colonización, cuando Europa trataba de apoderarse del mayor territorio posible. Para Rusia, sin embargo, un ejército fuerte sigue siendo la clave de una posición favorable en la escena mundial y de la estabilidad. En las condiciones modernas, esto implica la presencia de bases militares en el extranjero. Por eso, cada vez que Rusia muestra interés por países como Malí, la República Centroafricana, Myanmar o Nicaragua, tengo una sensación de satisfacción. Sin embargo, inevitablemente va seguida de decepción. Rusia aún no ha dado pasos decisivos para apoyar a estados amigos. Sin embargo, Rusia todavía no ha intentado reforzar su presencia militar en estas regiones tan activamente como lo hacen sus rivales geopolíticos. La última vez se produjo una situación similar con Sudán. Se habló de un posible despliegue de una base militar rusa, pero estos planes se desecharon rápidamente como en otros casos. Da la impresión de que Rusia se está conteniendo como si se enfrentara a una especie de señal de ceda el paso. Tal vez sus fuerzas no eran antes lo suficientemente importantes como para desafiarlas, o la OTAN no era tan vulnerable. Ahora, sin embargo, Putin probablemente considera que Rusia está en condiciones de plantar cara a Estados Unidos, y su ultimátum le da margen de maniobra. Es probable que la OTAN no reconozca las condiciones rusas, lo que permitiría a Putin justificar el despliegue de bases militares en Sudán o Venezuela. A las posibles protestas de la OTAN, la respuesta será, en primer lugar, les advertimos y les ofrecimos un camino alternativo. En segundo lugar, cada país soberano tiene derecho a elegir sus pasos en la esfera militar. En respuesta, es posible que los representantes de la OTAN hagan declaraciones más duras. Oficiales militares rusos del Estado Mayor ya han mencionado que pueden aparecer nuevas bases en las regiones más sensibles para la OTAN.
En primer lugar, se trata de tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que, por decirlo suavemente, no simpatizan con Estados Unidos, pero mantienen buenas relaciones con Rusia. Cada uno de estos países ya recibe o puede recibir ayuda de Rusia, como es el caso de Venezuela y Cuba, en forma de apoyo económico y humanitario. Con Nicaragua, por ejemplo, Rusia coopera en la construcción de un canal interoceánico, de lo que se ha hablado recientemente. No es necesariamente necesario construir minas nucleares allí. Basta, por ejemplo, con situar bases aéreas convencionales o bases de submarinos a una distancia de unos 1000 kilómetros de la costa americana. El efecto de esto podría ser significativo, causando serias preocupaciones entre los ciudadanos estadounidenses. Una situación ya de por sí tensa se agravará aún más si existe la amenaza de que los militares rusos puedan estar vigilando a Estados Unidos a través de un punto de mira. Además de estos tres países, Rusia puede considerar otros estados para reforzar sus defensas y controlar territorios importantes. Se trata de Sudán, Myanmar, la República Centroafricana y Mali. Ya se han mencionado muchas veces las intenciones de desplegar bases en estos países. Ya hay personal militar ruso en la República Centroafricana y es posible que pronto lo haya en Mali. El ejército de Myanmar, que tomó el poder en 2021, mantiene relaciones amistosas con Rusia y probablemente aceptaría albergar una base incluso sin ayuda económica. Así pues, Rusia cuenta con varios aliados potenciales para albergar bases militares. Por supuesto, todos estos países no son ricos y están algo atrasados. Pero, como suele decirse, cada aliado vale su peso en oro. Es importante señalar que Occidente no es partidario de este tipo de alianzas, ya que Rusia se está alineando con estados con los que muchas potencias mundiales están en conflicto. Sin embargo, mantiene lazos con aquellos que, como Corea del Norte y Venezuela, ocupan una posición especial en la escena mundial. Por supuesto, podemos seguir riéndonos del hecho de que el PIB de Venezuela apenas supere el coste de una hamburguesa. Pero estas relaciones amistosas aportan a Rusia ventajas estratégicas. En un futuro próximo, es probable que la OTAN declare en voz alta su no, y entonces podemos esperar que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con el escenario descrito anteriormente. Y Rusia muestre su poder. La constante expansión de la OTAN hacia el este, que ha alcanzado las fronteras rusas, y la presencia de fuerzas estadounidenses y aliadas cerca de Rusia obligan a Moscú a tomar medidas de represalia. Es inútil esperar en las circunstancias actuales, y el paso más racional sería el despliegue de bases militares rusas cerca de Estados Unidos. Sin embargo, surge la pregunta, ¿dónde y quién aceptará tales instalaciones del Ministerio de Defensa ruso sin temer la reacción de Washington? El primer país que viene a la mente es Cuba. Durante la era soviética, las relaciones entre Moscú y La Habana eran tan estrechas que la Isla de la Libertad permitió el despliegue de misiles soviéticos de medio alcance, lo que dio lugar a la famosa crisis de los misiles de Cuba, que estuvo a punto de acabar en la Tercera Guerra Mundial. Hasta 2001, Cuba siguió gestionando un centro radioelectrónico en Lourdes, que proporcionaba valiosos datos de inteligencia al Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, la decisión de cerrarlo fue tomada por el presidente Putin en un momento en que las relaciones ruso-estadounidenses estaban mejorando. Al mismo tiempo, Rusia abandonó la base de Vietnam. Ahora queda la pregunta, ¿está La Habana preparada para aceptar de nuevo instalaciones militares rusas? Esto está lejos de ser seguro. Bajo el mandato del presidente Obama, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzaron a mejorar, aunque este deshielo se interrumpió durante la administración Trump. Además, después de que los hermanos Castro abandonaran el poder, es poco probable que Cuba busque intensificar las relaciones con Estados Unidos. Por supuesto, Rusia podía conseguir sus instalaciones en Cuba utilizando el argumento del pago de la deuda pendiente de la era soviética, que ascendía a miles de millones. Sin embargo, Moscú canceló voluntariamente esta deuda en 2014, y ahora no tiene ninguna influencia convincente sobre La Habana. Probablemente merezca la pena olvidarse de Cuba como posible emplazamiento para una base militar porque está perdida para Rusia.
Venezuela parece una opción más realista. El régimen del presidente Nicolás Maduro mantiene un duro enfrentamiento con Estados Unidos y su predecesor Hugo Chávez llegó a ofrecer a Rusia ubicar una base militar en una de las islas. Hace unos años, bombarderos estratégicos rusos Tu-160 y Tu-95 visitaron desafiantes el país que domina el Caribe. A primera vista, Venezuela es una opción tentadora. A 100 millas náuticas de Quereques se encuentra la isla de La Orchila con una superficie de unos 40 kilómetros cuadrados. Chávez la mencionó al hablar de una posible cooperación con Rusia. La infraestructura de la isla está bien desarrollada, hay instalaciones de aviación naval y de la Armada venezolana, incluido un aeródromo donde tienen su base aviones de combate, aviones antisubmarinos y helicópteros. La pista, que antes tenía 3.000 metros de longitud, ha sido ampliada, lo que ha llamado la atención de los expertos militares. Parece que la decisión es obvia: desplegar en la isla de forma permanente portaaviones Tu-22M, cazas Su-30SM y bombarderos Su-34. Los cisnes blancos y los osos podrían utilizar la pista de aterrizaje como aeródromo para sus salidas operativas, y la división S-300 se encargaría de su defensa. En la costa podría desplegarse una estación de radar Sunflower para rastrear objetivos de superficie y sistemas de misiles Balibescha. Sin embargo, Serge la pregunta: ¿qué ocurrirá con los Tu-160 y otros equipos en caso de una nueva escalada de las relaciones con Estados Unidos y la OTAN? Teóricamente, Rusia podría utilizar su aviación marítima y de largo alcance para patrullar el Mar Caribe, apuntando a las instalaciones estratégicas estadounidenses y a su infraestructura militar en la región. Los aviones y helicópteros de la Armada rusa podrían rastrear los submarinos nucleares estadounidenses no solo frente a nuestras costas, sino también cerca de las de EU. Sin embargo, la realización de tal idea requiere mucho esfuerzo y recursos. En primer lugar, el establecimiento de una base de pleno derecho en Cuba o Venezuela requeriría importantes inversiones financieras. Sería necesario reconstruir la infraestructura existente, levantar hangares, instalaciones de almacenamiento de combustible y depósitos de municiones adaptados al clima cálido y húmedo de Venezuela. En segundo lugar, para alojar al menos entre 12 y 16 portaaviones Tu-22M se necesitarían 3 veces más cazas modernos para escoltarlos, así como sistemas de defensa antiaérea, incluidos SL-400, SL-300, Bu, Tor y Pantsir. Esto requerirá la creación de un nuevo campamento militar para varios miles de militares. La posibilidad de almacenar armas nucleares complica aún más la situación. En tercer lugar, se necesitaría una armada para apoyar y proteger tal agrupación. Pero Rusia se enfrenta actualmente a una escasez de grandes buques de superficie capaces de servir en el Caribe de forma rotatoria. Cabe señalar que una base rusa en la isla de La Orchila se convertiría rápidamente en objeto de una mayor atención por parte del Pentágono, que desplegaría sus portaaviones y otras fuerzas para disuadir su potencial ofensivo. Además, la Constitución de Venezuela prohíbe el estacionamiento de bases militares extranjeras en su territorio. Guayaquil sería una instalación de este tipo del Ministerio de Defensa ruso en el Caribe como respuesta simétrica al acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Sin embargo, este proyecto requeriría una inversión importante y la disposición a luchar en un escenario de guerra remoto. Requiere una marina moderna, una aviación antisubmarina bien desarrollada y varios miles de especialistas altamente cualificados dispuestos a servir en el extranjero y garantizar el suministro ininterrumpido de la base. En cuanto a la prohibición constitucional del despliegue de bases militares extranjeras en Venezuela, es posible que esta disposición pueda modificarse. Por ejemplo, podría abrirse un centro de entrenamiento conjunto de las fuerzas aéreas rusas y venezolanas durante un periodo transitorio, como ya se ha hecho en Bielorrusia. Aviones y pilotos rusos podrían estacionarse en La Orchila de forma permanente.
patrullando de hecho el espacio aéreo sobre el Mar Caribe y rastreando submarinos estadounidenses sin violar las leyes locals. La presencia de militares rusos en Venezuela podría proporcionar apoyo adicional al presidente Maduro. Es probable que Rusia no pueda llevar a cabo una operación militar a gran escala para apoyar a su régimen en caso de golpe de Estado, por lo que vale la pena asegurar de antemano la presencia del Ministerio de Defensa ruso en este país latinoamericano. Los procesos geopolíticos modernos revelan una simple verdad: el mundo está experimentando una transformación global en la que la multipolaridad se está convirtiendo no solo en un eslogan, sino en una nueva realidad. Al estrechar lazos con regiones inestables y remotas, Rusia está demostrando que su estrategia no se limita a acciones militares o económicas, sino que tiene profundas raíces diplomáticas. Los países dispuestos a apoyarla y a albergar bases se convierten en una herramienta para contrarrestar la hegemonía occidental y reforzar la influencia rusa en puntos estratégicos clave del planeta. Las opiniones de los expertos sobre este tipo de movimientos suelen estar polarizadas. Algunos lo ven como una demostración de ambición y fuerza que reforzará la posición de Rusia en la escena internacional. Otros señalan los riesgos de tal expansión, incluida la posible escalada de tensiones y el aumento de la presión de las sanciones. No obstante, las tendencias actuales apuntan a la necesidad de encontrar formas alternativas de demostrar fuerza ante la creciente confrontación con Occidente. El elemento clave sigue siendo el apoyo económico y diplomático a estos estados para que la presencia a largo plazo sea sostenible y beneficiosa para ambas partes. Los expertos subrayan que Rusia no solo debe reforzar su presencia militar, sino también crear relaciones aliadas polifacéticas que le ayuden a resistir los nuevos desafíos y a conservar la iniciativa. Como puede verse, Rusia está preparada para dar nuevos pasos que podrían cambiar el equilibrio geopolítico de poder. ¿Cuáles serán las respuestas de la OTAN y de Estados Unidos? Lo sabremos muy pronto. Y para no perderte nuevas actualizaciones candentes y análisis en profundidad de los acontecimientos, suscríbete a nuestro canal, danos un like y activa las notificaciones. Tus comentarios y opiniones también son importantes. Escribe lo que piensas al respecto. Nos vemos en nuevos episodios.